Creo que a veces uno no sabe muy bien qué es lo que está escribiendo hasta mucho tiempo después de haberlo escrito. Y yo supe recién, gracias a los primeros lectores de esta novela, que lo que había escrito era, por sobre todas las cosas, una historia de amor. El amor alienta, acompaña, quita del medio la hojarasca y ayuda a ver más claro. El amor da empujoncitos cuando nos cuesta arrancar o seguir. Pero el amor no siempre luce ampuloso o extraordinario como en las películas. En ocasiones se expresa en apenas una mirada, un abrazo o un silencio, y es justo lo que necesitamos. Las protagonistas de X Equilibrio son dos mujeres, Sonia, una madre viuda, y Martina, su hija adolescente, cuya cabeza de pronto se ve hundida en la oscuridad, en la tan temida locura. Mi deseo es que lleguen a entenderlas y a quererlas, porque estoy segura de que en la vida van a encontrarse, si no se han encontrado ya, con muchas Sonias y con muchas Martinas. Alcanza con mirar alrededor con un poco de atención y de empatía. Los problemas vinculados a la salud mental constituyen sin lugar a duda una nueva pandemia. Crisis de ansiedad, fobias, depresión, trastornos alimentarios, bipolaridad, esquizofrenia, conductas compulsivas y un capítulo aparte, las adicciones. A las drogas ilegales y a las legales, alcohol, cigarrillo, tecnología, sexo, juego, compras, trabajo. La lista es interminable. Son infinitas las sustancias a las que solemos recurrir para evadirnos de una realidad que nos lastima, para acallar nuestros miedos y tapar huecos que de ningún modo llenaremos por esa vía. Esto está en todos lados. Es imposible seguir escondiéndolo bajo la alfombra y además de imposible, es cruel, es inhumano. El estigma que pesa sobre quien padece una enfermedad psiquiátrica y su familia obliga al ocultamiento, a sufrir en soledad, añade dolor al dolor, escarba en la herida. Esta novela intenta llegar al hueso y plantear preguntas. Una de las principales es la de quién sostiene al que sostiene. Sonia, en su desesperación, descubrirá que resulta menos arduo sostener a su hija cuando existe una red. Cualquiera sea la circunstancia, el grado de dificultad, siempre es más fácil si nos apoyamos en otros. Y en ese sentido, quisiera destacar dos conceptos fundamentales que son también dos palabras muy hermosas: compasión y humildad. Compasión para extender la mano a aquel que sufre, humildad para tomar esa mano ofrecida. Nunca sabemos de qué lado vamos a estar. Gracias. Y una de pronto se pone a pensar que todo es un arma. No solo los cuchillos o los revólveres, las tazas o los vasos de vidrio, los cortaúñas, los pelapapas, los cinturones, las bolsas plásticas. Dios, ¿hasta dónde puede llegar mi control? Todo es un arma cuando la cabeza se convierte en un arma, cuando nos traiciona, cuando nos patea en contra. Hoy empezó el otoño. Aunque el otoño empezó hace rato para mí y para nosotras. Empezó hace 45 días. 45 días, el tiempo que había leído en un portal de medicina que duraba un brote psicótico. El tiempo al que me aferré, sabiéndolo sin saber, el tiempo que venía calculando. Y no se terminó nada. Y pasaron los 45 días, pero Marco no vuelve a ser Marco. Por momentos todavía se le opaca la mirada. Sus hermosos ojos color miel de nuevo se hacen negros, y el plato de tallarines vuela por los aires y me grita: sos una mierda, vos tenés la culpa. Y me derrumbo, sin mostrarle que me estoy derrumbando. Mientras siento que todo vuelve a empezar. No era que estaba mejor, no era que había empezado a hacer efecto la medicación. Entonces no sé si creerles a las mentiras de Google o a las verdades del psiquiatra, porque no sé si estoy preparada para enfrentarlas. ¿Cómo es que mi chiquita, 19 recién cumplidos, 8,76 de promedio en el secundario, de pronto habla de asesinatos y conspiraciones, y de que la van a venir a buscar porque ella es la próxima y la elegida? Y a veces le da por decir que sí, que se lo merece, porque es su culpa, su gran culpa. ¿Culpa de qué? No le pregunto, porque la psicóloga también me dijo que Martina no tiene respuestas, y que acorralarla con preguntas es otra forma de desatar su violencia. Lo que sí me pregunto todo el tiempo es ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotras? ¿Por qué? ¿Acaso no les pasa a otros? ¿Dónde están los demás? ¿Guardados dónde? ¿Silenciados dónde? De esto no se habla. ¿Será por vergüenza? ¿Vergüenza de qué? ¿Frente a quién?
es el infierno. El infierno es no reconocer a tu hijo, mirar en sus ojos y no encontrarlo. No ver ahí a esa personita que tuviste en tu panza, que esperaste con amor, que acunaste, que alimentaste, que abrigaste. Esa personita a la que le contaste cuentos y le espantaste monstruos. A la que acompañaste en cada paso de su crecimiento, a la que le celebraste cumpleaños, a la que le curaste fiebres y raspones. Es el infierno, es el abismo no verla ahí, en sus ojos. Tener la incertidumbre de si va a volver o no, si esta pesadilla es transitoria o definitiva. No se me ocurre algo peor. Ayer la oía tocar el piano y bajé a la cocina a preparar una salsita para los ravioles. Veníamos de una tarde tranquila. Me sentí tan entusiasmada que hasta se me cruzó la idea de tomarme una copa de vino mientras cocinaba. Y de pronto, no sé ni cómo, porque juro que fue más rápido que ese pensamiento, la tuve a mi lado gritándome: basura, sos una basura. Y yo que confiaba en vos, ojalá te mueras. Y el puño de Martina se detuvo 1 centímetro de mi cara. No sé qué me dolió más. Si lo que me dijo, la posibilidad cierta de que me golpeara, o reconocer mi miedo. Le tengo miedo a mi hija, Dios. Es una sueña con que las cosas sean de nuevo como antes, pero a veces no hay un antes a donde volver. Y en una de esas pienso, no necesariamente es malo. Este viento que nos arrastra nos va a dejar en un lugar distinto, lo sé. A lo mejor no peor, a lo mejor, en muchos sentidos, más verdadero. Tenía marcado los mismos, no se puede creer. Yo lo tengo todo marcado, pero iba a leer lo mismo que ella leyó. Y es increíble. En diferentes colores. Sí. Y además con los títulos. Y bueno, no, quiero leer esta que además nos compete mucho a nosotros, que ella dice: ¿por qué no animarse a romper este pacto implícito que obliga a esconder bajo la alfombra, hablarlo no más que en susurros y mirando hacia los costados? ¿Por qué no animarnos? Si lo hiciéramos, a lo mejor la respuesta en muchos casos sería: ¿sabes que a mí también? Y esto es así. Hay tantas Martinas en las familias de tantas personas, y cuánta gente. Nosotros tenemos una mamá en el grupo que viene, su hijo ya está bien, hace 4 años que está en recuperación, y ella viene a hablar porque nunca pudo decírselo a nadie, porque le daba vergüenza, porque aún hoy no se lo ha contado a nadie, y viene al grupo para hablar de lo que le pasó hace tiempo atrás. Entonces uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué hay que transitar esto en silencio? ¿Por qué es tan doloroso? ¿Por qué da vergüenza todo lo que ella leyó? Y no sé, creo que nosotros con esto, Paola, con este libro, nosotras con el grupo, lo que estamos tratando es de mostrarle al mundo que este mundo loco que estamos construyendo, que es muy difícil, realmente es muy difícil, que nos genera tanta ansiedad, depresión, consumo, todos consumimos algo, no toleramos el dolor ajeno, la tristeza, lo que le pasa a los jóvenes, y X Equilibrio abre esa voz para todos los que no se animan todavía a decirlo, y tenemos que empezar a hablar de esto porque podemos decir: mi hijo tiene cáncer incluso, o leucemia, o cualquier otra enfermedad, y no podemos decir locura. Locura no es una mala palabra. Sí, todos estamos un poco locos. Yo acá levanto la mano, soy la primera, estoy un poco loca, y seguramente mis hijos no nacieron de un repollo, y algo tendré que ver, pero sin duda lo hemos hecho con amor. Todo lo que hacemos por nuestros hijos lo hacemos con amor, y nos equivocamos, y ellos se van a equivocar con sus hijos, por suerte, y algún día nos van a entender. Pero hablemos de salud mental y hablemos de enfermedad mental como cualquier enfermedad. Tampoco hace falta ir hablando por la vida y exponiendo, porque eso es la intimidad de cada persona, tiene derecho a preservarla. Pero sí es necesario que podamos no avergonzarnos, porque nadie elige tener una enfermedad mental. Esto no se elige, esto sucede, y simplemente un día
tenés esto en tu vida y hay a lidiar con esto. Muchísimas gracias por esas palabras, esos personajes. Bueno, yo es la primera vez que hago esto. Como siempre voy a hablar lo que me sale de adentro, improvisar. Primero quiero decir que conocí a Paola y no recuerdo cómo. No sé cómo, no sé por qué. Creo que esto del hilo que conecta a las personas, el hilo rojo que hablan, bueno, creo que con ella me pasó eso. Por Instagram, no sé, yo habré puesto like, tengo un hermano escritor, no sé, no entiendo, pero un día estábamos hablando y la vida, y decíamos, ¿what? ¿Por qué? Y entonces yo le dije, ella puso una foto de un libro y yo dije, yo quiero comprar un libro tuyo. Y nunca nos habíamos visto. Y ella me dijo, yo te lo voy a regalar. No, yo te lo voy a comprar. No, yo te lo mando. Y me lo mandó a mi casa, me mandó 3. Y los 3, uno era de Equilibrio, el otro era Recién Ahora, y después un libro de cuentos cortos. Los 3 me parecieron extraordinarios. Pero recibí el libro ese mismo día, empecé a leer Equilibrio. Y yo creo que hay personas en la vida que transforman, hechos que transforman y libros que transforman. Yo soy una lectora de toda la vida, desde chica. Y tengo en mi historia, tengo como un ranking de libros, de loca que soy. Mi número 1 era Paula, de Isabel Allende, es el libro que más me transformó en la vida, me produjo una revolución, una cosa interna. Y cuando empecé a leer Equilibrio dije, encontré el número 2, o cambié el orden de otros, porque Equilibrio lo leía, me leía, lloraba, le escribía a Paola y le decía, no puedo creer, o sea, vos me conocés, o sea, vos me conocés de algún lado porque vos estás escribiendo sobre mí, sobre mi historia. Y me transformó de tal manera, yo necesité decírselo a todo el mundo, le dije a mi hija, tenés que leer este libro, y está ahí sentada y lo agarró y lo leyó con la misma pasión que yo, y mi marido y yo. Yo soy Sonia y acá está lleno de Sonia. Y yo me di cuenta que yo amo todas las Martinas de este mundo. Martina está lleno de Martinas por todos lados. Yo tengo una Martina en mi casa y vivo la vida junto a madres, a Sonias y a Martinas. Esto es algo que me cambió, puso en palabras cosas que yo no sabía cómo decir, que no sabía cómo contar. Cualquiera que ha atravesado esto, que ha atravesado Sonia, que yo también lo atravesé, mucho más largo que Sonia, la verdad es que yo lo atravesé muchos años, muchísimo, y es un camino, la enfermedad mental, convivir, tener a alguien con cualquiera de las patologías que ella acaba de nombrar, que también las tengo subrayadas, es un camino tan, como ella decía, la incertidumbre, ¿no? Es un camino oscuro, de improvisación minuto a minuto. No hay ningún manual que te diga anda por acá o anda por allá, porque cada familia es única y cada Martina tiene su particularidad, cada Santiago en mi caso tiene su historia, su diferencia, su cabeza, su corazón, su alma, su niñez. Y uno se levanta cada día y con suerte duerme y dice, ¿y hoy qué va a pasar? ¿Qué va a ser lo de hoy? Y yo, ¿a quién le voy a preguntar y qué voy a
a responder y qué voy a hacer y a dónde voy a ir y no hay a quién, no hay cómo, como decían ellas, tal vez la vergüenza, a mí ya no me da vergüenza, pero mucho tiempo, muchas personas que me rodeaban no sabían lo que yo vivía. Acá una de las cosas que marqué de los tantos subrayados que tengo, el primero fue con lápiz, el otro fue con marcador verde, el otro con rosa, y así lo sigo marcando, y va a llegar un punto que va a estar todos los renglones marcados. Ella pone, Paola escribe, igual no es cuestión de dormir, no se trata de ese tipo de cansancio, es un cansancio de otro mundo, el cansancio de la alerta permanente, de la espada de Damocles, de estar todo el tiempo en guardia, esperando lo inesperado, raro, rarísimo. En eso se convirtió mi vida, en eso se convirtió la vida de Sonia de un minuto para el otro, y en eso se convirtió mi vida, más lentamente, más progresivamente, y uno se pregunta cuál es el final, cuándo voy a poder dormir, cuándo voy a descansar, cuándo se termina esto. Y encima todo el mundo dice que es una enfermedad crónica, como que tal vez no tiene final. Y yo creo que después la conocí a Paola. Paola es mi amiga, la quiero, es una persona entrañable, no puede ser más tierna, más dulce. Me sirve de modelo porque yo soy más guerrera, más de armas tomar, y quisiera tener más Paola dentro mío. Hoy cuando leía el libro, casualmente me di cuenta que el señalador que había elegido era este, que son mariposas, casualmente, lo tengo con mariposas, yo amo las mariposas, y ella habla de las mariposas, de las crisálidas, de cómo se van convirtiendo. En una parte dice el 20 de julio, hoy Martu es una especie de crisálida que espero, que ruego, dé a luz a una mariposa colorida, llena de vitalidad. Lo pensé el día que le compré el regalo y lo pienso ahora. Cuando a lo largo de la vida nos toca parirnos a nosotros mismos, como le está sucediendo a ella, como me está sucediendo a mí, nacemos más fuertes. Y si al fin y al cabo es cierto que esto pasa por y para algo, la primera acepción de brote por brote psicótico, por brote, yo digo de una rosa, de una flor, de luz, la primera acepción de brote, según el diccionario, es pimpollo o renuevo, que empieza a desarrollarse. ¿Y quién soy yo para contradecir a la RAE? Dice Paola. Y una vez más digo, es una genia, es maravillosa. Sin duda que nosotros, la Madre Marcha, como dijo ella, las madres que están acá, somos un grupo de guerreras, somos todas una, tenemos un espacio donde podemos decir cualquier cosa y podemos escuchar, decirnos cualquier cosa, porque sabemos que es desde el más profundo amor, porque todas estamos ahí porque amamos a nuestros hijos por sobre todas las cosas, queremos ser mejores mujeres, queremos ser mejores madres, porque no se sabe cómo ser mejor madre y uno intenta todos los días ser una mejor madre. Y ella es parte de nuestro grupo de la Madre Marcha. Ella vino a nuestro grupo a escribir una reseña de cada reunión. Y yo cada vez que me lo manda lloro y digo, ¿cómo puede ser que ella cierre esto? Ella tiene ese don de transformar todo lo que se habló en el grupo y lo escribe y pone una hoja que a mí me llena el alma, me hace llorar, me conmueve, me da fuerza para seguir adelante, me confirma y me produce mucho amor hacia ella, amor a las madres que integran el grupo, amor a las Martinas y a las Sonias, que seguimos luchando por la vida
compartiendo esto porque compartido es mucho menos doloroso y mucha más luz hay en este camino cuando todas estamos de la mano. Así que eso es lo que me ha pasado con X Equilibrio, algo a lo que yo nunca alcanzaré a llenar, es la X esta que para mí es muy difícil de llenar. Marina es súper generosa conmigo, no sé si se escucha, muy generosa, como la Madre Marcha es muy generosa. Yo digo que son un montón de mujeres, pero al mismo tiempo es una, la Madre Marcha es una, se comporta como un organismo vivo, es increíble, es algo que hay que ver para entender. Realmente a mí me conmueve cada vez que estoy con ellas, salgo conmovida y salgo siendo una mejor persona, seguro, y se los debo. La X de X Equilibrio es justamente la incógnita, ¿no? ¿Dónde está el punto de equilibrio? Para todos nosotros, no solamente para el que cursa una enfermedad mental, ¿no? El equilibrio entre lo que puedo y lo que quiero, entre lo que tengo y lo que no tengo. Estamos siempre buscando un punto en el cual sentirnos bien, ¿no? De eso se trata la vida. Así que bueno, me parece que yo estaba entre dos títulos, Marce me ayudó a elegir uno y me ayudó mucho, pobre, mucha paciencia. Y me gustó esto de X Equilibrio porque de algún modo no tiene respuesta y la vida no tiene una única respuesta, ¿no? Es una búsqueda constante, más allá de la enfermedad mental, sí o no. Y bueno, si esa búsqueda la podemos transitar acompañados, si la podemos transitar mirando el dolor del otro y que no nos sea indiferente, me parece que todos vamos a poder transitarla mejor. Una honestidad brutal de la protagonista, ¿no? De realmente todo lo que vive, dice todo lo que piensa, todo lo que se le viene a la cabeza. Y se pregunta también ella que tiene que ver lo que está pasando con su hija, ¿no? Porque hay otro factor importante con relación a la salud mental, y es que por lo general el enfermo mental, la persona que lleva adelante esa patología, es un emergente de un grupo familiar que también está enfermo, solo que hay un detonante. Entonces, en un momento Sonia se anima a preguntarse, una pregunta dolorosa y una pregunta riesgosa: ¿qué tengo yo que ver en lo que le pasa a mi hija? Lo tengo justo abierto y subrayado ahí. Dice: y me crece la angustia, mi ya desmadrada angustia. ¿Cómo podarle las nuevas ramas? ¿Cómo acotarla? ¿Cómo si al mismo tiempo me camina por dentro la culpa? Culpa real o inventada, da igual. Yo también tengo mis creencias. ¿Qué rol juego en todo esto? ¿Qué hice mal? ¿Qué errores cometidos o advertencias no atendidas llevaron a mi chiquita a este lugar? Esta tarde llamé al herrero para que ponga rejas en la ventana del baño de arriba. Es una ventana demasiado grande. Yo tengo todo el libro subrayado porque lo leí 3 veces. Primero habla de la incertidumbre, porque la salud mental es una incertidumbre, ¿no? Porque es un tema tabú en nuestra sociedad y en la sociedad de todo el mundo, ¿no? Es algo mundial. Y me parece que la narradora de esta historia, ¿no? Porque esta es una novela construida como un diario, ¿no? Son entradas de un diario en la que Sonia está contando lo que le está sucediendo, ¿no? Que es su hija de 19 años tiene un brote psicótico, y es un poco empezar a entender primero un comportamiento errático raro, poco común, y después todo lo que va aconteciendo, que no se los voy a spoilear, por más que ame el spoiler, pero esta novela siento que está bueno que la puedan ir leyendo y sorprendiéndose. Como decía, es una novela que habla primero de la incertidumbre de la salud mental, y es esto, ¿no? Es un poco una narradora que le pone palabras donde no hay palabras, porque nadie habla de esto, ¿no? Es un poco, yo creo que la identificación
más fidedigna es cuando la narradora tiene que ir a Google a buscar cosas porque no sabe lo que le está pasando, no se imagina, o sea, es tan tabú el tema que uno ni siquiera se imagina poder vivir eso que está viviendo la protagonista, ¿no? Entonces, me gustaría que también hablemos un poco, ¿no? Como de este tópico que si bien entra primero por la incertidumbre, después por esta idea de la humildad, de poder recibir ayuda, pero también por la empatía, ¿no? Un poco... Sí, digamos, lo que le cuesta a Sonia, en principio, es tratar de entender lo que pasa con su hija, que hasta hace 5 minutos tenía una vida normal, ¿no? Con todas las comillas que implica la normalidad, ¿no? Bueno, ¿cómo que de pronto empieza a tirar sus cosas? ¿Cómo que de pronto siente que la van a venir a buscar? ¿Que la van a venir a matar? ¿Que es la elegida? O sea, ¿qué es el delirio? ¿Qué es el delirio? ¿Qué es la paranoia? ¿Qué es...? O sea, ¿quién de nosotros está preparado para enfrentarse a algo que no conoce? Que no conoce y que genera mucho miedo, mucha incertidumbre. En un momento Sonia dice, yo una placa de pulmón la entiendo, yo entiendo un resultado de laboratorio, pero esto ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo entiendo lo que no puedo ver, de lo que nadie habla, de lo que nadie quiere hablar? Esto no le pasa a nadie, esto, ¿no? Si tomo una medicación psiquiátrica, la escondo. Y también se entiende que la escondan, porque el estigma, porque la marca de la sociedad sobre aquella persona, digamos, que tiene un padecimiento de orden mental es tremenda, o sea, sos el loco, el desequilibrado, digamos, a ver, ¿a quién no le pasa? ¿Qué diferencia hay? No sé, yo digo, de pronto uno puede tener a alguien que está atravesando una enfermedad, un cáncer, cualquier cosa, de todo se puede hablar, pero de esto no. Da vergüenza. ¿Por qué? Sí, además hay también un fragmento que me pareció muy interesante que dice, bueno, los estudios clínicos le dieron todos bien y automáticamente la oración siguiente se arrepiente, ¿no? Es decir, qué bueno, suerte, pero, qué suerte. Y no sé, ¿no? Totalmente. A veces es más fácil que me digan, bueno, en una tomografía hay tal o cual cosa. A ver, se ve, se verifica. Pero esto es inaprensible, no se puede entender. La idea esta de las redes, ¿no? Como la madre marcha se la red, como la madre marcha se la red. Eso, sí, a ver, más poquita la se empezar a buscar espacios en donde nos escuchen, donde nos entiendan, donde no nos juzguen, por favor. O sea, porque además, las personas que están enfermas las juzgamos, ¿no? Una persona que padece una adicción es objeto de un juicio de valor. Entonces me pregunto, ¿quiénes son los locos? ¿Quiénes son? O sea, ¿qué nos pasa a todos? ¿No? ¿Por qué somos tan poco solidarios? ¿Por qué somos tan poco empáticos? ¿Por qué siempre estamos señalando el defecto, el error? Me cuesta un poco comprender la lógica, ¿no? que tenemos, no sé, como sociedad a veces. La da más allá del relato en primera persona. Un diario es donde uno dice lo que se le ocurre. No hay nada de cuidado, ¿no? Porque lo que tenemos en la mente pasa por un filtro y después sale por la boca. Y en un diario no hay filtros, es la idea del diario. Y te quería preguntar un poco cómo fue la creación de esta historia. ¿Por qué pensaste en hacerlo en formato diario? Si siempre fue esa la idea, o de repente a medida que ibas escribiendo te diste cuenta de que esto sería mejor que estuviera escrito de esa manera. En realidad empezó como un cuento, iba a ser un cuento, por eso tiene un formato medio particular la novela, es como que hay un narrador en tercera que abre los espacios para el diario. Me pasó que sí, pensé voy a escribir un cuento sobre esto en plena pandemia, en plena explosión de casos de salud mental. Y bueno, la verdad es que me di cuenta de que rápidamente los personajes excedían lo que podía ser un cuento, cobraban vida, necesitaba desarrollar esa historia de otra manera, traer también a otros personajes que vienen a representar otras cosas, que vienen a representar ese amigo que no te entiende, que no puede entender. Quizá
no es por maldad, no es por desinterés, pero está tan ajeno a eso que te ocurre que no lo puede entender. Está el personaje que quizá en su pasado tiene una historia similar y te va a entender. Entonces necesita un desarrollo que de ningún modo iba a poder darle un cuento. Y bueno, y se me ocurrió que el personaje desde el cual podía contar la historia era el de Sonia, porque también a mí la maternidad me interesa. Soy mamá de trillizos, 2 de ellos están acá. Y me interpela, me interesa y me interpela todo el tiempo, ¿no? Y bueno, creí que el personaje de Sonia era el adecuado para llevar adelante la voz narradora. Pero bueno, nació como un cuento, era ese proceso, esa emoción, o sea, primero de decir, bueno, ya ganaste otros premios literarios, pero imagino que este fue un impacto. Sí, fue muy impactante. La verdad es que un día, bueno, yo encima he sufrido muchas veces de insomnio y demás, entonces me levanto súper temprano y tenía el celular a mano y empecé como muchos de ustedes seguramente hacen, a sacar mensajitos de publicidad, de cosas que no me interesaban, y de pronto había uno que decía el fallo del premio, y yo dije, ay, bueno, esto mandarán a todo el mundo que mandó una obra al concurso, el resultado, bueno, y les juro que lo iba a borrar. Y me pone, bueno, pero esto me lo están mandando a mí, o sea, no, pero esta es mi novela. Y a partir de ahí vino algo que fue como, yo lo describo como un ataque de risa, llanto y asma, todo mezclado. Y Marce que me decía, pero, ¿qué pasa? No, es que no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué no puede ser? O sea, bueno, malo, no entiendo. Y bueno, ahí fue. Y la verdad es que primero quiero decir algo que me parece re importante. El premio es muy, muy, muy transparente. Yo no conocía a nadie. No des explicaciones. No. Es mucho más premio que Vargas Llosa. Si lo presenta más con los concursos, los va a ganar. Porque es genial. Nadie lo duda, pero... No, lo aclaro, porque yo sé que siempre, bueno, hay una cosa... Yo no lo podía creer de verdad. Yo dije, pero esto es mi novela, en serio. Y me convocó, bueno, ahí la gente estaba desesperada porque me quería contactar hacía horas, porque bueno, era la hora de España, qué sé yo estaba durmiendo. Y cuando empezamos a hablar con el jurado, fue hermoso, porque me dijeron, yo dije, ay, qué bueno que vamos a poner este tema sobre la mesa, que vamos a hablar de esto, y me dijeron, nos reconfirmás que tomamos la mejor decisión. Fue re lindo. Y bueno, y a partir de ahí todo fue como un sueño. Conocerlo a Vargas Llosa, escritor del que aprendí muchísimo, al que admiro un montón, poder compartir con él un encuentro y todo lo lindo que trae un premio, pero que de todas maneras no se compara con el hecho de que alguien venga y te diga, esto me pasó a mí, vos estás contando algo que me conmueve, que me toca. Me pasó que inmediatamente, bueno, cuando se conoce la noticia del premio, que salió en muchos lugares, me empezó a llamar gente que yo no conocía, a contactarme por las redes, por mi página web y a decirme, queremos leer la novela, yo tengo un hermano, yo tengo un hijo, yo tengo... Y dije, pero esto está en todos lados. Y eso me impactó, me impactó un montón, porque dije, bueno, qué necesidad, ¿no? De hablar y de decir, bueno, esto le pasa a mucha gente, ¿y qué? ¿Cuál es la vergüenza? ¿No? Bueno, todo eso trajo el premio para mí. ¿Te pusiste a leer libros que trataron sobre salud mental o todo lo contrario? Dijiste, no me quiero contaminar con nada y quiero contar esta historia desde una perspectiva propia. No, yo creo que no leo, yo leo mucho, ese es mi problema, y no me acuerdo que estaba leyendo en ese momento, porque yo capaz que leo un libro por semana, soy medio... no, este año recién leí libros. Sí, yo sé, cuando me meto con algo, me meto yo y a ver a dónde me lleva, sobre todo en el formato novela, no en el cuento, pero en la novela me dejo llevar por los personajes, sí investigué mucho, sí tuve mucha información de primera mano de historias personales, sí, porque me parece que es un tema que hay que tratar, como todos los temas, ¿no? Con respeto por el lector y con muchísima responsabilidad,
Cuando acá dice Olanzapina o Risperidona, o yo sé de qué se trata, o sea, no pongo cualquier cosa, no es cuestión de Google, ¿no? Me parece que hay que ser súper responsable y bueno, sí me informé un montón, aprendí muchísimo. De hecho, el libro está dedicado a algunos profesionales de la salud mental, que algunos están presentes por acá, que me ayudaron un montón. Pero no me acuerdo que estaba leyendo. Este libro, este año sí leí un libro, que ahora no me acuerdo, Esa visible oscuridad, que es excelente. Está escrito por un escritor que atravesó una depresión muy severa. Y entonces él encuentra las palabras para contar eso, que no son fáciles. Leíste el de Rosa Montero también. Ay, sí, gracias. Sí, libro fantástico que recomiendo muchísimo, que se llama El peligro de estar cuerda. Y es un libro que, sí, es genial ese libro, porque justamente traza como una conexión entre la locura y la creatividad, que me pareció alucinante, ¿no? Preguntarnos también por qué tantas veces hay casos de suicidios, de depresiones, de adicciones en gente que se dedica al arte, ¿no? Particularmente que sean escritores, es lo que recoge Rosa en ese libro. Yo creo que es por una cuestión de sensibilidad. Somos personas muy sensibles, quizá demasiado sensibles, y bueno, y eso a veces nos va en contra. Pero bueno, también uno puede encontrar la manera de vehiculizarlo y que no lastime, ¿no? Hacer algo, pintar cajitas, escribir libros, hacer música, encontrar la manera de curar nuestros dolores, de metabolizar esta vida que tanto cuesta a veces a través de maneras que no nos destruyan, ¿no? Bueno, la verdad es que exactamente, bueno, diría Vargas Llosa justamente que si un escritor dice de dónde saca las ideas, miente, porque es un combo que uno nunca termina de entender. Nació en esa época, sí, en esa época de confinamiento, de soledad, de aislamiento, de no entender lo que pasaba. Yo no me olvido de la primera vez que fui al supermercado en el peor momento de la pandemia y estábamos todos con los barbijos y los ojos eran miedo, terror. No te me acerques, voy a agarrar un desodorante, por favor. Era, bueno, ese miedo que yo leí en los ojos de todos, en mis propios ojos, creo que habrá tenido algo que ver. Y bueno, y sí, casos cercanos de gente muy joven, con depresión, con cuadros de psicosis, y después acercarme a profesionales que me pudieron orientar, que me pudieron ayudar a darle verosimilitud. O sea, para un escritor es muy importante que lo que cuenta sea verosímil, que el que lee olvide que está leyendo, que se meta en la historia, ¿no? Que digamos que bueno, que tome todo eso como parte del mundo real, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y a eso me ayudaron los profesionales mucho. Sí. Que en un momento se plantea Sonia, ¿por qué los locos son geniales? ¿Por qué son excéntricos? ¿Por qué es divertida la locura? No, la locura es un lugar de sufrimiento, es un lugar de desesperación. Solo el que está desde afuera mirando como un espectador y a quien nada le importa el otro, puede ver algo mágico, algo divertido, algo, no sé, que le parezca atractivo en la locura. Es un lugar de mucha soledad y de mucho estigma. Es tremendo, o sea, no me parece en absoluto, nunca lo entendí. O sea, al contrario, yo creo que los geniales que son algunos músicos, algunas, bueno, tanta gente, claro, que conocemos, artistas, plásticos y demás, han sido tan geniales que a pesar de ese padecimiento psíquico lograron lo que lograron, pero de ninguna manera me parece. Pero sí, es uno de los planteos que se hace, porque esta mamá empieza a cuestionarse toda la vida a partir de esto, ¿no? Entonces, ese es uno de las preguntas.